Hola amigos, bienvenidos a otro tema de esta profundización del carisma vicentino. Hoy tenemos la espiritualidad vicentina y el carisma en la actualidad. Este siglo XXI para nosotros ha marcado toda una comodidad. Hemos tenido avances en la medicina, en las ciencias, incluso hemos conquistado la luna y pretendemos ahorita llegar a otros planetas. Pero sin duda el oráculo de Delfos sigue representando para nosotros aquel momento de conocimiento personal. Y en ese conocimiento personal tenemos que profundizar en nuestra realidad espiritual, sobre todo en esta forma de entendernos como carisma vicentino. ¿Qué es la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad es un estilo de vida basado en las enseñanzas de Jesucristo, que nos muestran un camino para llegar al Padre. Y en esa llegada, bajo la unción del Espíritu Santo, la persona se realiza y haciendo posible la santificación, se nos abre un camino de plenitud y sobre todo de felicidad que nos ayuda no solamente a conocernos a nosotros mismos, sino a saber que no estamos solos y también formamos parte de esta gran familia que se traduce en la Iglesia, cuerpo de Cristo, y donde la cabeza es justamente nuestro Señor al cual seguimos y donde nosotros también profundizamos esa relación con Él. Pero para ello tenemos unos elementos claves que hacen que esta espiritualidad tenga justamente este sello o esta identidad. Y lo primero es la fe en Jesucristo. Y es justamente Él que se encarnó, que nos muestra quién es el Padre y sobre todo su proyecto salvador. Y es también la muestra de esa misericordia que Dios sigue teniendo con cada uno de nosotros, que nos invita y sobre todo que nos sigue esperando para que le podamos amar y sobre todo para que nosotros alcancemos la felicidad. Y en ese conocimiento también tenemos una fuente principal que es la oración. Es un diálogo en donde nos encontramos con Dios, en donde a través de todo lo que nos ha acontecido, Dios nos sigue hablando el corazón. Es un diálogo personal que también se convierte y se traduce en una inspiración para que el Señor nos dé fortaleza y nos anime siempre a ir a los demás. También a través de las Sagradas Escrituras tenemos un conocimiento profundo de las enseñanzas de Cristo, que también sirven para nosotros y nos van comunicando todo lo que fue el proyecto de salvación, la misericordia que ha tenido Dios con nosotros a través de historias, a través de los profetas que fueron manifestando al pueblo de Israel la voluntad del Padre y sobre todo a través de las mismas palabras de Jesús y sobre todo lo que fue después de su iglesia. Por eso tenemos un momento central que es la comunidad, donde adoramos, donde a través de la vida cotidiana vamos haciendo este camino que nos lleva justamente a la construcción del reino. Por eso es importante tener siempre ese espíritu de adoración. Y esto también nos lleva a la caridad y al servicio, que como fundamento hacen de esta iglesia muy particular ese signo de identidad para nosotros. ¿Por qué? Porque nos invita a salir de nuestro egoísmo para compartir todo lo que nosotros tenemos y sobre todo para que, como nos lo decía también San Francisco de Asís, evangelizar en cualquier momento y solo cuando sea necesario, abrir nuestra boca y poder prender. Y también lo que nos dice el Padre Nuestro, la única petición que tiene explicación, el perdón y la reconciliación, hacen parte de esta identidad cristiana. Y es que solo cuando nosotros perdonamos, solo cuando nosotros somos capaces de reconciliarnos, podemos también llamarnos hijos de Dios. Y es a través de este discipulado que cuesta mucho que nosotros podamos llevar una vida de virtud y también podemos ser un testimonio de fe. Son características y hay otras muchas más, pero en cada momento en la tradición de la Iglesia han surgido hombres que le han puesto un prisma a cada una de ellas o han extendido a través de todos estos su forma de entenderse como cristianos. Y esto fue lo que hizo San Vicente. San Vicente descubre a través de su encuentro con Jesucristo en 1617 como un hito fundamental. Fonville-Châtillon se convierte en un antes y en un después para San Vicente,
donde Dios le habla, donde Dios le muestra cuál es su misión, sobre todo donde Dios le invita a dejar su vida y a gastarla en servicio de algo muy particular que van a ser nuestros hermanos los pobres. Por eso, dentro de nuestra espiritualidad vicentina, tenemos tres columnas básicas. La primera es la primacía de Dios. Para San Vicente se convierte en un encuentro definitivo que cambia toda su existencia, el propósito de su vida, y el cual será siempre encontrar en la absoluta confianza en Dios, en su misericordia y en la fidelidad de la alianza, aquellos pasos para fundamentar no solamente su vida, sino también toda la congregación de la misión, la familia vicentina, las hijas de la caridad, y también todo lo que ha sido su carisma. Por eso, para San Vicente, esa primacía de Dios lo lleva también a una centralidad, y esa centralidad es Cristo. Cristo como adorador del Padre, Cristo como servidor amoroso de los pobres, sí, Cristo como administrador de ellos y Cristo como servidor de ese designio del Padre. Y es a través de esta concreción donde San Vicente realiza su obra y donde San Vicente descubre que son los pobres que nos llevan a vivir ese encuentro central con Cristo. Dios lo lleva a vivir en medio de su vida, en medio de la complejidad del siglo que le tocó, en medio de las guerras, a profundizar a ese Cristo, a Cristo crucificado, a servirlo y sobre todo a ayudar a poder profundizar más en nuestra experiencia esta realidad de Cristo, de la Iglesia y sobre todo en los pobres. Por eso para San Vicente la pasión por los pobres se traduce justamente en la forma efectiva como él hace presente su espiritualidad, no solamente afectiva, no basta en las palabras, sino con el sudor de nuestra frente y sobre todo con el cansancio de nuestros brazos. Por eso la espiritualidad vicentina ha influido en múltiples organizaciones y sigue siendo hoy, 400 años después, todo un referente de doctrina social, de actualidad para nuestra iglesia y sobre todo de servicio y de entrega para cada uno de nosotros. Por eso podemos hacer un contexto actual, y es a partir del capitalismo y todo lo que ha surgido desde el siglo XX, nos han llevado a ver en cada uno de nosotros y a profundizar en la frase o en sentimientos individualistas. Sí, todos estamos aquí, somos agregativos, pero no nos necesitamos los unos a los otros. Mentira que cayó con la pandemia. En la pandemia nos enseña que sí, todos somos individuos que vivimos una libertad y que tenemos múltiples capacidades, pero solo en la relación con los demás podemos superar diferentes tragedias. Y es justamente esa limitación que nos ha hecho también San Vicente. La cooperación nos ayudó a salir de esta tragedia, de la pandemia. ¿Por qué? Porque si no hubiesen sido los doctores, si no hubiesen sido aquel equipo humano que ayudó a múltiples personas, no hubiésemos nosotros podido también encontrar o poder salir, o lo que podemos también ahora disfrutar. Entonces, a partir de esta reflexión filosófica, podemos, o se ha acuñado una palabra, y es la aporofobia, y significa que se desprecia al pobre, pero se desprecia ¿por qué? Porque no tiene nada de interesante que brindarnos. Y es ahí donde 400 siglos antes San Vicente ya nos mostraba que no solamente los pobres no tenían nada que brindarnos, sino era una molestia para el mundo. Y no importaba, simplemente lo que importaba eran otros intereses que realmente no llevaban a la construcción ni de un reino, ni tampoco de poder construir la iglesia. Por eso San Vicente sigue siendo ese buen samaritano que se nos va presentando en el camino, que sigue martillando nuestra conciencia, un poco dormida, pero que a la vez nos sigue siendo ese viento huracanado para que podamos nosotros transcurrir por este camino y sobre todo podamos seguir mostrando al mundo la fidelidad de Dios y sobre todo podamos construir por la justicia y los derechos de tantas personas que de verdad siguen siendo para esta sociedad un cero a la izquierda. Por eso, con el esfuerzo de nuestros brazos y el sudor de nuestra frente, San Vicente seguirá siendo para nosotros un modelo, una entrega
y sobre todo seguirá siendo aquella frase que nos dice la Sagrada Escritura: ¿dónde está tu hermano? San Vicente contesta. Y en ese contestar nos ha involucrado a todos nosotros que seguimos siendo su familia y todavía usamos de ese patrimonio espiritual. Caín contesta: ¿soy yo el guardián de mi hermano? San Vicente sí dice que sí, somos nosotros los guardianes de aquellos que no tienen voz, somos los guardianes de aquellos que han perdido todo tipo de esperanza y somos también los guardianes de aquellos que sencillamente no saben cuál es el sentido de vivir. A esta pregunta siempre va a estar presente en cada uno de nuestra vida, en cada uno de nuestro apostolado y sobre todo en nuestro momento de iglesia que estamos viviendo ahorita con el Papa Francisco. San Vicente, como buen samaritano, reconoció a aquella humanidad deshecha en el camino. Simplemente en su visión puede hacernos una evaluación de lo que era la realidad de ese siglo XVII francés. En unas cartas a los misioneros dice: el hambre es tan grande que vemos hombres comer tierra, masticar hierba, arrancar cortezas de los árboles, desgarrar los miserables harapos con los que están cubiertos para restregarlos. Y sobre todo va a lanzar para toda la congregación de la misión y también para toda la familia un hito. Y ese hito es: nuestros pobres son nuestro lote y nuestra heredad. Y es a partir de aquí donde también nosotros tenemos que ver y sobre todo poder discernir toda esta realidad a la luz de la palabra de Dios, a la luz de nuestra espiritualidad y sobre todo a la luz de cada uno de los instantes que estamos viviendo. ¿Y cuál es el camino? O como San Vicente nos diría, ¿qué haría Jesucristo en este momento? Vicente de Paúl expresa aquí su pasión por los más necesitados. Alimentó su espiritualidad en la preferencia exclusiva por los más abandonados. Incluso en sus formulaciones se adelantó muchos siglos a lo que hoy podemos ver en el Concilio Vaticano: dar la preferencia efectiva a los sectores más pobres y necesitados, Medellín, a los segregados por cualquier causa. Y esta expresión que es acuñada siempre por Puebla: opción preferencial por los pobres. De esta manera se hace camino. Vicente de Paúl descubre una ruta clara llena de obstáculos, pero que invita siempre a darlo todo para ganarlo todo. A grandes rasgos podemos resumir de esta forma esta mirada particular que nosotros llamamos espiritualidad vicentina y que sigue siendo para nosotros un vademecum. ¿Por qué? Porque a través de ella actuamos, porque podemos ofrecer un claro referente de qué es Jesucristo y sobre todo donde tenemos una clara referencia preferencial, los más necesitados. Ese es nuestro discernimiento que hacemos y sobre todo también esa es nuestra apuesta dentro de la iglesia. Y en fin, ¿dónde nos volvemos nosotros, esos samaritanos que cuidan del hermano que ha caído en cólera? Seguirá haciendo esas preguntas que tienen que martillar nuestra conciencia para poder despertarnos, para poder venir realmente ese espíritu bizantino que nos lleva a ir más allá, o como diría también Jesús en la palabra de Dios, ir más adentro. El valor de la solidaridad fue lo que nos salvó en la pandemia, en los momentos de crisis, donde parecía que el mundo se ha venido abajo, pero desde la filosofía también se puede agregar o se puede argumentar que es un valor, que da a la humanidad el sentido y alcanza de esa misma manera su desarrollo como propuesta para una nueva comprensión de la persona. Y además, con Jesús aprendemos que no basta solo la solidaridad. Justamente en esta parábola que acabamos de mencionar del buen samaritano, tenemos que tener entrañas de compasión, entrañas de misericordia. ¿Por qué? Porque la compasión me permite ir un paso más allá, poderme poner en el lugar de un hermano. Solidarizarnos es simplemente tener referencia de lo que está sucediendo o de lo que está pasando algo y simplemente poder ayudar. Pero la compasión me permite que estar ahí, estar con mi hermano, saber que el hermano está sufriendo y sobre todo que yo también puedo ser un referente de salvación para esa persona. Esta es la invitación que nos hace San Vicente de Paúl. Por eso los niños expósitos, por eso tantos enfermos y por eso todo lo que hizo San Vicente sigue siendo para nosotros un momento de reflexión, sobre todo un momento de luz que nos ayuda también a entender esta realidad y de poder seguir respondiendo con nuestro carisma
a tantos problemas que tenemos hoy. Hay una frase de la película de San Vicente de Paúl que me gusta mucho, y es cuando él llega a una posada y tiene que compartir la habitación con una persona que tiene tos. Y es una tos tan monstruosa que San Vicente llega en un momento de oración y le dice al Señor, no lo sabía. Y es justamente en ese comprender que nosotros también vamos haciendo camino de espiritualidad, vamos haciendo camino de salvación, que nos ayudan a encontrar el sentido mismo de la vida, a saber que nuestra vida tiene un propósito y sobre todo a vivir el servicio y la caridad como elementos constitutivos de lo que nosotros somos y sobre todo que no podríamos vivir sin ellos porque tenemos que compartir todo lo que nosotros tenemos. Por eso, desde el sentido teológico, la opción por los pobres antes que un mandamiento y un compromiso se convierte no solamente para San Vicente, sino también para todos nosotros en una realidad de fe, es decir, en una verdad teológica. Dios es el primero que opta por los pobres. La causa de los pobres será siempre la causa de Dios y la cuestión de los pobres será una cuestión que Jesús vino también a resolver. Por eso en la última cena nos deja ese mandato. Si el mundo los oprime, no hagan lo que el mundo les hace. Ustedes tienen que ser diferentes. Nosotros tenemos que cambiar este mundo no haciendo lo que el mundo mismo hace, sino rompiendo todos aquellos esquemas que generan deshumanización, que evitan que cada uno de nosotros nos dignifiquemos. Y es a partir de este sentido teológico que nosotros entendemos claramente que si Dios sería injusto, se pareciese colaborar con la injusticia o simplemente guardar silencio frente a ella, sin defender al oprimido o levantar al caído, somos los sacerdotes más pobres, somos la familia vicentina más pobre porque Dios nos ha elegido para ellos. Nosotros somos la voz de aquellos que no pueden alzar su voz. Somos la guía para aquellos ciegos. Somos los que llevan salvación para aquellos que están oprimidos. Y es para ellos los más desfavorecidos que se convierten para nosotros en nuestro patrimonio y sobre todo en aquel lugar y en aquel momento donde nos encontramos con Jesús. Hay que subrayar una fuente genuina y específica donde Vicente de Paúl bebe las aguas torrenciales de este Dios, defensor y protector de los pobres. Y es sin duda alguna el capítulo 58 de Isaías. Este reza de esta manera: el ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, quebrantar los yugos, partir el pan con los hambrientos, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo y no cerrarte a tu propia carne. No son los pobres los que han llevado a Dios a Vicente de Paúl, sino que es Dios quien ha llevado a los pobres. Y este es el tránsito que nosotros debemos hacer. Esta es una reflexión que diariamente tenemos que hacer cada vez que vamos en la Eucaristía, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que queremos prestar un servicio. Por eso, desde esta visión, tenemos que partir también desde el sentido cristológico. Desde el sentido cristológico, el punto de partida es el capítulo 4, en sus versículos 16 al 19. Jesús ha tomado la palabra y las escrituras en la sinagoga y sale adelante a leerlas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y esta es la opción vocacional de San Vicente. ¿Y de dónde lo ha tomado? De Pedro Verí. Pero no solamente lo adoramos, sino que también hacemos efectivo ese encuentro con el Señor. Un Mesías que viene a redimir la condición humana. Un Mesías que rechaza su identidad de rey, de imponer una voluntad y que invita a los seguidores a servir y amar. Este es el punto de identidad cristocéntrico y por tanto esa es la opción que nosotros hacemos también en la prestación de nuestro servicio. No nos sentimos mejores ni superiores a los demás, sino como Jesús los hacemos también servidores de la humanidad, donde lavamos los pies y donde invitamos a vivir el servicio como la mejor opción para poder encontrar también el sentido de nuestra vida. Desde el sentido eclesiológico, la Iglesia siempre será el sacramento de Cristo, que debe continuar y prolongar en este momento lo que ha hecho Él, sobre todo su misericordia.
llevar a los desheredados, a los marginados y a los excluidos socialmente al encuentro definitivo con este Dios. Y aquí, desde ya, vivir esa redención que desde nuestro compromiso tenemos que también buscarla a todos. Vicente descubre que solo hay una respuesta coherente y válida, la misma que bastante años después vio cumplida en los miembros de la Congregación de la Misión y también de las Hijas de la Caridad. Para Vicente de Paúl, una iglesia que ignora a los pobres no es más que una caricatura de iglesia. Y una iglesia que no sirve a los pobres está muy lejos de ser comunidad o la comunidad que quiso Jesucristo. Hay un momento interesante de nuestra historia y es cuando invitan a participar a la superiora de las Hijas de la Caridad en el Concilio Vaticano II. Participaron 8 mujeres y en sus reflexiones decía Sor Susana Guimán: no hay duda que en el mundo, toda la actualidad de San Vicente de Paúl, todas las instituciones que él tuvo son las que siguen iluminando nuestras realidades. Por eso esta mujer se admira que en el Concilio Vaticano II estas ideas que sonaban como revolucionarias, ya nosotros desde nuestro patrimonio espiritual las teníamos. Claro, dichas de otra manera, de acuerdo pues a los referentes del siglo XVII, pero nosotros vemos que seguimos siendo actuales de la misma manera en que seguimos teniendo pobres y donde cada uno de nosotros estamos invitados a vivir nuestra espiritualidad, no solamente vicentina, sino cristiana, como realización de un mundo mejor. Por eso, en su carta a los superiores generales, al superior general, el Papa Juan Pablo II resalta la figura de San Vicente como un santo moderno. Y si hoy volviera a existir San Vicente, este campo de acción sería siendo el mismo, pero encontraría con seguridad otras nuevas herramientas que le ayudarían a hacer mejor su misión, sobre todo a vivir con profundidad todo este seguimiento de Cristo. Puede uno, si quiere imaginar, nos dirá el Papa Juan Pablo II, lo que este heraldo de la misericordia y la ternura de Dios sería capaz de emprender, utilizando con acierto todos los medios modernos que tenemos a nuestra disposición. También sería una pregunta para nosotros: ¿qué podríamos nosotros hacer con nuestra figura de San Vicente de Paúl, con todos los medios que tenemos hoy, para seguir llevando esta misión? Por eso tenemos 4 coordenadas que servirán para nosotros, para podernos guiar en esta espiritualidad como camino hacia el Padre, como realización del hombre y sobre todo como una felicidad que nosotros podemos alcanzar viviendo el sentido de iglesia y sobre todo viviendo el sentido de nuestra opción preferencial por los pobres. Para poder profundizar en esta espiritualidad vicentina tenemos una hoja de ruta o 4 coordenadas que nos permitirán situarnos dentro de nuestro acontecer bien y sobre todo en nuestra vivencia de ese seguimiento a Jesucristo. Primero es el juicio de los pobres. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 25:30. Cada vez que hiciste un servicio a un hermano mío de estos más humildes, a mí me lo hiciste. Y sobre todo San Vicente nos va a decir que los pobres son los grandes señores del cielo y a ellos les toca abrir sus puertas. Ellos serán nuestros jueces y esa siempre será la sintonía que nosotros tenemos que tener cada vez que prestamos un servicio, cada vez que nos comprometamos a vivir este seguimiento de Cristo. Primero es justamente esto, el juicio de los pobres. Ellos se convertirán para nosotros en aquellos que nos abran las puertas del cielo, en aquellos que nos permitan conocernos a nosotros más y sobre todo que nos permitan vivir de manera muy cercana a ese seguimiento de Jesucristo. Por eso también los pobres, como segunda coordenada, se convierten en sacramento de Cristo. Vicente de Paúl descubre que los pobres, antes que destinatarios de nuestro servicio, son la presencia en el mundo de nuestro Señor crucificado. Por eso la urgencia de ir a bautizar, por eso la urgencia de solucionar tantos problemas y sobre todo por eso la urgencia de escuchar y de estar abiertos a la providencia de Dios. Como tercera coordenada tenemos los pobres, nuestros amos y señores. San Vicente de Paúl en sus últimos días invita a Sor Juana, que por primera vez iba a prestar su servicio, y le dice: Juana, pronto te darás cuenta de lo pesado que es llevar la caridad.
mucho más que cargar con el carro de la sopa y con la cesta llena de pan. Pero deberás conservar tu dulzura en tu sonrisa. No consiste todo en distribuir sopa y el pan. Eso lo hacen los ricos. Tú eres la insignificante sierva de los pobres, la hija de la caridad, siempre sonriente y de buen humor. Ellos son tus amos terribles y susceptibles, exigente, ya lo verás. Pero tanto cuanto más repugnante sea y más sucios estén, cuantos más injustos y groseros sean, tanto más deberás darles tu amor. Solo por tu amor y por tu amor únicamente te perdonarán los ojos en pan que tú les das. Y es justamente esta coordenada que nos tienen que ayudar a sensibilizarnos que realmente la respuesta no puede ser simplemente algo asistencial. Tenemos que vivir algo de manera asertiva en nuestro servicio y sobre todo en la vivencia de nuestra espiritualidad. Por último, tenemos dejar a Dios por Dios. Esta coordenada significa mucho para nosotros. Escribe Albert Camus en su obra Los Justos. Allí relata como una especie de leyenda. Estaba San Dimitri sentado en una estepa con el propio Dios en persona y se apresuraba a llegar a esta cita cuando se encontró con un campesino cuyo carro se había atascado en el barro. Este era espeso y había un hoyo profundo. Hubo que forcejear durante más de una hora y cuando acabó, San Dimitri corrió a la cita, pero Dios ya no estaba. El personaje de Albert Camus saca esta conclusión: siempre habrá quien llegue tarde a las citas con Dios, porque hay demasiadas carretas en el atolladero y demasiados hermanos que socorrer. Por ello, San Vicente de Paul le dice a las hijas de la caridad: hay que acudir a las necesidades de los pobres con la misma rapidez con que se corre a apagar el fuego, porque no socorrer es matar. Bueno, a partir de toda esta pequeña reflexión que pudimos hacer, ya nos toca a nosotros sentarnos muy juiciosamente. ¿Qué es, a partir de todo lo que hemos escuchado, esta espiritualidad vicentina? Es un camino concreto donde Dios nos va mostrando a los pobres un concreto servicio de poder vivirlo y sobre todo de poder atender esas necesidades, y atendiendo esas necesidades nosotros nos vamos enriqueciendo como personas. Hay un cuestionario a través de unas lecturas sugeridas y a través de unas preguntas que nos ayudarán también a enriquecer toda esta reflexión que hemos hecho, y sobre todo para que podamos vivenciar un poco más este carisma vicentín, sobre todo sigamos profundizando en eso de que es espiritual, que significa para nosotros San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac y todo lo que ha surgido a partir de este maravilloso carisma. Muchas gracias, espero que esta conferencia les ayude a que sigamos profundizando y sigamos haciendo camino de reino y sobre todo camino de iglesia.